Saludos a todos, hoy veremos sobre un tema importante que es ¿quién es Jesucristo? Este es uno de los temas más controversiales, delicados y amplios en toda la historia del cristianismo, así que trataremos de hacerlo lo más práctico posible. Para algunos Jesús es Dios, para otros es un ángel o un arcángel, y para pocos fue solo un hombre. Hay varios textos bíblicos que parecen defender una y otra conclusión, pero habrá que ver cuál concuerda con todo el contexto de la Biblia, con todo el plan de salvación. Trataré de ser lo más objetivo posible considerando todos los textos involucrados. Primero, para que se cumpla la ley que corrige el error, que es lo que hemos visto ya en el video llamado ley que corrige el error, tenía que darse una igualdad en lo que condena como en lo que salva, según indica la Biblia. Es decir, si por un hombre, Adán, fuimos condenados, también por un otro hombre, Jesús, tenemos que ser salvados. Analicemos los textos en cuestión. Romanos 5:19 dice, así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de otro hombre, muchos serán constituidos justos. 1 Corintios 15, 45, 47 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, vemos que acá hay un hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu que da vida, sea Jesús. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, Adán, es de la tierra, y el segundo hombre, Jesús, que es el Señor, es del cielo. Vemos que tiene que ser una equivalencia, hombre con hombre, no hombre con Dios o hombre con otra cosa, hombre con hombre, no un hombre hecho Dios o un Dios hecho hombre, sino un hombre en sí, va a estar en iguales condiciones, porque Adán no fue un Dios hecho hombre, fue creado como un hombre, y Jesús también debe ser un hombre, no un Dios hecho hombre. Para que haya una equivalencia, un equilibrio, porque si Jesús hubiera sido Dios o un ángel o arcángel, no se hubiera dado esa igualdad, porque tenía que ser mediante un hombre por lo cual se puede obtener la salvación, no un ser superior encarnado en hombre, o un ser que no podía caer en pecado, porque no hubiera sido 100% un ser humano, y solo con un ser 100% humano se podía dar la igualdad con Adán. Adán no fue tampoco un ángel que se hizo hombre. Jesús no fue un niño Dios que lo sabía todo, sino que fue aprendiendo según iba creciendo como cualquier niño de la tierra. Por eso Lucas 2:40 dice que el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús no lo sabía todo, estaba aprendiendo también. También se dice de Jesús que era necesario que haya sido humano, no un ángel, padeciendo las tentaciones de cualquier hombre. Vemos en Hebreos 2:14, el 18 dice, así que por cuando los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo, o sea Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo. Ciertamente no socorrió a los ángeles, Jesús no ayudó a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, semejante a nosotros. Yo no soy un Dios hecho hombre, ni un ángel hecho hombre, soy humano, él también tenía que ser igual, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, Jesús fue tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. También fue tentado, sabe nuestras debilidades. Jesús como hombre que fue también tuvo que aprender y ser perfeccionado. Aquí lo vemos orando en el huerto de Getsemaní. Y aquí este texto dice, de Hebreos 5:8-9 dice, y aunque era hijo, aprendió por sus padecimientos la obediencia. Jesús tuvo que aprender, no era un Dios. Y perfeccionado, fue completado, vino a ser para todos los que obedecen causa de salud eterna. Fue perfeccionado, no nació perfecto. Jesús fue tentado en el desierto como cualquier ser humano. Si hubiera sido un ser humano perfecto, inmortal, o un ángel, o Dios, ¿qué sentido hubiera tenido tentarlo si nunca hubiera pecado? Al parecer ningún ser humano hubiera logrado lo que Jesús hizo, mantenerse sin pecado, y no solo eso, sino luchar contra sí mismo para no pecar. Ningún hombre fue ni será capaz de controlar todos sus impulsos, toda su maldad. Por eso tal vez Jesús no debía de tener un padre terrenal, sino nacer mediante una inseminación artificial en María, con un espermatozoide modificado de alguna manera. Tal vez tenga un gen alterado que le dé la voluntad de luchar hasta la muerte con su mente para evitar el pecado. Luchó consigo mismo hasta que, por la misma presión, llegó a sudar con sangre, condición conocida como hematidrosis. Aquí en Lucas 22:44 dice, lleno de angustia oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fue humano y sintió esa presión y ese miedo a la muerte.
como nosotros. Posiblemente, y solo es una posibilidad, tal vez a muchos les escandalice, pero solo es una teoría, no digo que sea esto. Que tal vez el esperma tratado, o el óvulo más, o un esperma con un óvulo, formando un embrión, no lo sé, con el que se embarazó a María, era del rey David, seleccionado en ese tiempo por los ángeles. El rey preferido de Dios. Fue el único rey fiel a Dios mientras Israel no estaba dividido en dos reinos, donde los reinos se vuelven parcialmente idólatras, mientras los genes eran más puros cuando aún no se iban al exilio y se mezclaron con otras culturas. Por eso otra vez a Jesús se le llama Hijo de David, como mencionan todos estos textos. Vamos a leer solo algunos, ustedes ya con calma pueden pausar el video y leerlo. Jeremías 33:17 dice: porque así dice Jehová, no faltará a David un descendiente que desciende sobre el trono de la casa de Israel. O Romanos 1:3 dice: Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O 2 Timoteo 2:8 que dice: acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. Claro que los Evangelios también indican a Jesús como hijo de David, ¿no? O descendiente de él en todo caso, tal vez hijo solamente de David porque era descendiente de David. Nada más por eso, pero también puede ser otra una posibilidad, tomando en cuenta que Jesús fue inseminado por algún esperma de alguien, modificado. No fue un esperma que se creó de la nada, fue un esperma humano. Tenía que ser un esperma humano, no un esperma creado de la nada, porque la idea era que venga otro Adán. Bien, solo es una teoría, porque también simplemente puede referirse, como dicen los evangelios, a que Jesús fue el hijo de David al ser descendiente de él, nada más, no de su linaje. Pero también está el punto de que María se le inseminó con un esperma. Debe ser de alguien, o por lo menos alguien del linaje de David, porque no pudo ser un esperma creado de la nada, tuvo que ser un esperma humano para que sea la igualdad del nuevo Adán. Un esperma humano, no un esperma artificial. Mejorado, modificado, no sé, o tratado, pero de un humano. Y tal vez haya sido de él. Solo es una teoría, claro. Los evangelios de Mateo y Lucas, al hablar de la genealogía de Jesús, aunque mencionan a José, no hablan de él como su padre directo. Y eso también ya lo sabemos, ¿no? Vemos acá a María con el ángel, indicándole que iba a ser madre de Jesús. Mateo 1:16 dice: Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Lucas 3:23, Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Al pensar que José era el padre, su genealogía demostraba que era descendiente de David, pero cabría la posibilidad de que el esperma fuera de David también, como hemos mencionado, una muestra guardada por Dios en medio de los extraterrestres. Probablemente el motivo por el cual José no debió de colocar su esperma directamente a María sería para no pasar todas sus imperfecciones o debilidades a Jesús, porque si no sería un humano común y corriente, igual iba a pegar como cualquiera. Había que tratar el esperma de alguna manera, y posiblemente Dios escogió el de rey David para mejorarlo, tal vez. Por eso la Biblia dice que Jesús debió de nacer de una virgen. La única manera de que esto sucediera es por medio de una inseminación artificial. Vemos la profecía al respecto. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Y Mateo 1:22 y 23 dice: y todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, que es este acá, Isaías. Una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hemos dicho claro que también está el hecho de que a Jesús solo se le llama el hijo de David al ser descendiente de él, en teoría, porque José no era su padre. Y si es que María ni siquiera era del óvulo, si no fue solamente un embrión que estuvo dentro de María, tampoco sería su madre, ¿no? Pero si es un esperma de un descendiente de David, sí sería hijo de David. Pero bueno, otro punto clave a tomar en cuenta es que a Jesús en la Biblia se lo llama el Hijo de Dios, y no Dios. Hasta él mismo se llamó Hijo de Dios, no Dios Hijo, como veremos en los siguientes textos. Mateo 14:33 dice: entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo 16:16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Hay más textos para que ustedes lo analicen. Voy a analizar solamente otro más, que es el más representativo, que es Juan 10:34-36. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, que eran jueces malos, los llamó dioses siendo humanos, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó, sea Jesús, y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. No dijo yo soy Dios, sino hijo de Dios soy, él mismo dijo. No dijo que soy Dios, sino que era hijo de Dios. También la Biblia menciona que Dios es superior a Jesús, que Jesús actúa conforme a la voluntad del Padre y no la suya, y que se sujetará a Dios. Vamos a ver esos textos. Lucas 22:42 dice, diciendo: Padre, si quieres, páseme esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
era obediente a Dios, porque no era Dios. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Distintos el Padre y el Hijo. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Juan 17:16 dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, que de Dios. Y no es él, porque él no es Dios. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hablaba por Dios, no por él. ¿Por qué no es Dios? 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Es superior a Cristo, porque Cristo no es Dios. 1 Corintios 2:15-28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al Padre. Estará bajo las órdenes del Padre porque no es el Padre, al que le sujetó él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo, para que Dios esté a cargo de todo, por así decirlo. En la Biblia es explícita la diferencia entre Dios y Jesús. 1 Timoteo 2:5 dice, pues hay un solo Dios, y claro que hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay tres dioses en uno. 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros sin embargo hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y para quien nosotros existimos, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas, y por quien nosotros también existimos. Pero son distintos. Y sobre su regreso ni el mismo Jesús lo sabía, solo Dios, cuando dijo en Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, o sea, ni él, solo el Padre, era porque él no es Dios. También tenemos textos donde se menciona que el Padre es el Dios de Jesús. Acá vemos un esquema en la Trinidad. El Espíritu Santo dice que no es el Padre, que el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo, pero a la vez los tres son Dios. Algo confuso, la verdad. Vamos a unos textos más. Juan 20:17. Jesús le dijo, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Era el Dios de Jesús. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. En la Biblia no existe la palabra Trinidad. Jesús nunca dijo ser Dios. Los textos citados son claros en mostrar que Dios y Jesús son diferentes personas. No hay nada que indique claramente que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo sean tres personas distintas y un mismo Dios. Además de ser un concepto difícil de ver en la Biblia, ¿son tres dioses en uno? Más de ser un concepto difícil de ver en la Biblia, ¿son tres dioses o son un Dios? ¿O son tres dioses en uno? Ahora, sobre si Jesús fue un ángel, veamos el siguiente texto. En Hebreos 1:5 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo tú eres, yo te he engendrado hoy? Ni tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. El texto indica claramente que Dios no escogió a un ángel para ser el Mesías. El Mesías tenía que ser un hombre, debido a que por un hombre el pecado entró en el mundo y por ende la muerte. Para que se haga la equivalencia, por otro hombre tendría que lograrse la vida. Algunos dirán que no es un ángel, que Jesús no es un ángel, pero es un arcángel. Y toma el siguiente texto como prueba de ello, que es 1 Tesalonicenses 4:15, que dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Dicen que como Jesús viene con voz de arcángel, eso significa que es un arcángel. Y como el único arcángel mencionado en la Biblia se llama Miguel, entonces quiere decir que Jesús es Miguel. La palabra arcángel significa jefe o gobernante de los ángeles. Pero eso no quiere decir que Jesús sea Miguel, sino que vendrá como uno que tiene autoridad para dirigir a los ángeles. Por eso el mismo texto dice que vendrá con voz de mando. Además no es cierto que la Biblia diga que Miguel es el único arcángel. Más bien indica que es uno de ellos. Si vamos a Daniel 10:13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es uno de ellos. Quiere decir que son varios. Ahora, ángeles o arcángeles igual son todos mensajeros de Dios, pero en el caso de Jesús es distinto. Él nació como humano inferior a los ángeles, pero debido a su obediencia a Dios llegó a ser más grande que los ángeles o arcángeles. Hebreos 2:7 dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Hebreos 1:4, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Después de su resurrección, Jesús fue superior a ellos. Pero ¿y qué hay de los textos donde aparentemente Jesús es Dios? Bien teniendo en cuenta que la Biblia es clara sobre la diferencia entre Jesús y Dios, y que la doctrina de la Trinidad se formó recién en el siglo IV después de Cristo. En el siguiente video vamos a ver los textos que usan los trinitarios para defender esa doctrina.
vemos que no tiene ideario esa interpretación. Bien, es todo por el video de hoy, gracias por su atención y no olviden suscribirse.